Después de haber reconstruido el motor de Blanquita en Tijuana, logramos el primer objetivo de rodar por casi 1000 kilómetros para ablandarlo. Con la misión superada, volvimos a la ciudad para hacer una revisión. Si todo sale bien, hoy saldremos definitivamente a las rutas. Esta vez rumbo al sur, para aprovechar el tiempo que nos queda en el país conociendo la península de Baja California. ¿Nos acompañás? Vamos a arrancar con la revisión de Blanquita, con el cambio de aceite. De a poquito. Bueno, van a revisar que esté todo ok. Y vamos a aprovechar a hacerle ya el cambio de aceite. Martu quiere aprender a hacer cambios de aceite, así que ya les pidió que si podía ahí estar haciéndolo él también. ¿Ha salido todo el aceite? Ahora nos queda cambiar el filtro, sacar el filtro, cambiarlo, poner el tapón y ya para rellenar el aceite. ¿Ya te lo dije, ¿verdad? Sí. Y lo ideal es que salga así, no traiga nada. Pues cuando la metes, sabes que se tuerce la... Para que no se pellizque. que no se pellizque también. La buena noticia es que salió todo limpio, salió todo bien. Usualmente quedan algunas manchitas de más gris en el filtro cuando uno ablanda el motor. Y en este caso no quedó nada, salió todo perfecto. Así que ya están armando nuevamente el filtro para cambiarlo por uno nuevo y empezar a rearmar el sistema de aceite. Y te digo, Vamos a poner el chapón cubre cárter, que ahora cuando salimos no lo llevábamos, porque como teníamos que volver a hacer el cambio de aceite no tenía sentido ponerlo y sacarlo, así que ahora sí ya lo vamos a poner definitivamente. Limpio quedó Martu, poquito nomás, porque posiblemente tengamos que moverla más. Ahora sí vamos con el aceite nuevito para Blanquita. Ahora sí Blanquita quedó lista definitivamente. Con el aceite cambiado, todo revisado y también con el sapito andando, gracias a Mario que estuvo media mañana ayudándonos para que vuelva a andar. Le pusimos grasa también al cardán, así que quedó todo listo para que podamos irnos a la Baja Sur a disfrutar por el tiempo que nos queda en México. Adiós, taller. Chao, taller. Fuiste casa por mucho tiempo y hoy nos toca decir adiós y nos toca avanzar, nos toca empezar a viajar, nos toca salir a disfrutar la vida. Mari y Sergio estuvieron chequeando que estuviera todo bien y por suerte salió todo como esperábamos. No hay falla, no hay aceite, no hay diésel, está todo perfecto, perfecto, como si el motor de Blanquita fuera 0 kilómetros. Y nosotros muy agradecidos con ellos, la verdad que por toda la mano que nos dieron y por devolver a Blanquita la vida, porque llegamos acá arriba de una grúa hace meses atrás sin que Blanquita funcione, sin saber si la íbamos a poder sacar adelante. Y ellos con confianza nos dijeron, chicos, la vamos a sacar, y así fue. Si recién te estás sumando a este canal y no tenés idea de lo que estamos hablando, anda a ver los videos anteriores, porque en octubre del 2025 el motor de nuestra casita con ruedas dejó de funcionar. Después de haber hecho Ushuaia-Alaska viajando. Teníamos dos opciones, dejarla o apostar a que volviera a latir, a que volviera a rodar, y la apuesta salió bien. Estamos muy contentos, con muchas ganas de salir a vivir. El fin de semana anterior estuvimos de viaje por San Quintín y nos encantó. Y ahora la idea es agarrar e irnos hacia la Baja Sur. Son las 4 menos 20, pero no nos importa, nos vamos a ir igual. Vamos a salir a la ruta. Vamos a hacer un poquito de ruta. Tenemos 3 horas hasta que empiece a atardecer. Está atardeciendo eso de las 7 de la tarde. Así que nos da un margen hasta llegar a algún pueblo a dormir en una plaza. Sí, veremos. Por ahora lo único que sabemos es que vamos a hacer ruta y los invitamos a que nos acompañen en un nuevo video. Y si les gusta lo que ven, suscríbanse, que es gratis. Y vamos a hacer muchos videos recorriendo la Baja Sur en México. La ruta de este video va a ser la misma que ya hicimos hasta llegar a Ensenada, toda la ruta escénica, y en Ensenada sí vamos a agarrar ya otra ruta y no vamos a ir para el lado de San Quintín, ¿no, Belu? No, vamos a ir justamente para la otra costa de la península. Sí, para el lado de San Felipe.
Bueno, y ahora no vamos a entrar a la ciudad de Ensenada, sino que estamos haciendo el rulito para subirnos y desviarnos hacia la ruta 3. Sí. Ahí dice ruta 3 Tecate, pero nosotros la vamos a agarrar para el otro lado. No vamos a ir a Tecate ahora. Está como para perderse esto, mira, muchas salidas. Creo que igual vamos a parar a calentar el agua del mate, ¿no? Y donde haya algún huequito para estacionarse estaría bueno. Porque son 5:30 y nos queda 1:40 de ruta, según el GPS. Paramos un poquito en la ruta para que Blanquita descanse porque viene súper intensa cruzando la montaña y porque ya había prometido que iba a parar para hacer el mate, ¿no, Belu? Ya estamos en horario de la merienda. Así que sí, vamos a hacer el mate y después a seguir ruta. Y nos queda, miren, 111 kilómetros, 1:27 y parece que ahora se viene la montaña. Así que bueno, viene bien que descanse un poquito Blanquita. Es hasta acá, después ya parece recto. Así que descansamos unos 10 minutitos y yo creo que ya seguimos para no llegar de noche tampoco. Qué hermosa que viene esta ruta, toda por el medio de las montañas. Mira, con casitas ahí abajo. Estamos yendo como de espaldas al Pacífico ahora. Ahora ya por la ruta 3. Mira que son las casas abajo, Belu. Sí. Linda vista tiene, te digo. Mal. Mirá cómo baja la ruta, Belu. Y todo lo que subimos, ahora hay que bajarlo. Está hermosa la ruta. Lo que sí, no hay forma de pasar a estos camiones largos porque no hay banquina y tampoco hay visibilidad ni espacio, así que hay que relajarse y disfrutar. Además viene súper sinuosa, pero con vistas tremendas. No me digan que este paisaje no les hace acordar al de la Rumorosa en México. No estamos tan lejos, de hecho, y también es una ruta que cruza la sierra, pero son enormes las rocas. Y hemos bajado la montaña, ahora llegamos al campo, al valle. Hay vacas, estamos entrando al primer pueblo. Dice, mira, bienvenidos. Ruta del queso, Mar. Me gusta, ¿eh? Ruta de queso. Perdón, te corté porque fue de la emoción que vi que decía queso. ¡Hay queso! Puesto de seguridad. Bueno, duró poco la tranquilidad. Bueno, lo bueno es que estaban parando para el otro lado. Sí, hacen controles como de una sola mano. Así que zafamos esta vez. Sí. Laguna Hansa. Mirá que hace abajo. Los pozos que hay en esta ruta, amigos. Entra Blanquita adentro. Ya está por atardecer, miren qué lindos los colores. Qué lindo se siente haber salido del taller, amigos. La felicidad que manejo, no les puedo explicar lo contento que estoy de estar haciendo esta ruta hermosa en México con Blanquita rodando, disfrutando de la vida.
Ya estamos a menos de 5 minutos del pueblo y está terminando de caer el atardecer. Justito vamos a llegar. No era una ruta para hacer de noche por los pozos igual, recién hubo una parte tremenda. Pero ahí se ven las luces por ahí abajo y ahí es donde vamos a parar. Y esta bajada vimos en Google que se llama la Bajada de la Cabra. Muy buenos días amigos. Hoy amanecimos en el pueblito de Lázaro Cárdenas, en la ruta que estábamos haciendo ayer. Pasamos la noche ahí estacionados con Blanquita. Es un pueblo muy tranquilo, muy tranquilo. Esta es la plaza principal. Hemos visto poquita gente, poquitos vecinos. Por allá las montañas de las que venimos. Y estuvimos trabajando a la mañana, poniéndonos un poquito al día, aprovechando para descansar. Y ahora la idea en un ratito ya es seguir ruta. ¿Cómo estuvo esa mañana, Belu? Sorprendentemente tranquila. Creo que es el pueblo más tranquilo que hemos visitado en todo este tiempo de viaje. Sí, les decía eso, como que no cruzamos casi gente además. No, muy poquitos vehículos han pasado. Solo se escuchan los perros, que sé que son los que dirigen acá en la calle porque ladraron bastante. Pero fue lo único que se escuchó. Y antes de emprender el viaje, quería contarles que nosotros viajamos asegurados con Assist 365, que es nuestra asistencia al viajero de confianza, la que usamos desde que dejamos Argentina, ya hace más de 4 años. Así que si van a planear un viaje al exterior, queríamos recomendarles que lo hagan con asistencia al viajero y recomendarles a Assist 365 porque es la que nosotros usamos, es la que nosotros probamos y es la que a nosotros nos ha funcionado siempre que la hemos necesitado. Y hasta el 20 de abril nuestro código Caminando, que usualmente les da el 5% de descuento extra, les va a dar el 15% de descuento extra. Así que es un buen momento para contratar asistencia al viajero para los viajes futuros que tengan. Recuerden que con Assist 365 lo que pueden hacer es sacar la asistencia y si no tienen fija la fecha, después pueden cambiarla sin costo. Así que aprovechan ahora los descuentos, ya se aseguran el precio y después más tarde ponen bien la fecha. La asistencia la pueden contratar desde cualquier parte del mundo y los cubre siempre que estén fuera de su país de residencia. Y además, si contratan desde Argentina o Chile, tienen cuotas sin interés. Así que pueden ir ya planificando sus vacaciones de invierno en el hemisferio sur, que ya faltan pocos meses. Y si son un poco más planificadores, hasta pueden ya ir contratando la asistencia para las vacaciones del próximo verano. Así que bueno, nada, no quería dejar de contarles este descuento extra que tienen para que ahorren un poquito en su próximo viaje. Y si ustedes no quieren las cuotas, también pueden optar por pagar con transferencia y les hacen un 10% de descuento extra. Así que es un gran descuento, se acumula porque nuestro código acumula todos los descuentos de la página. Así que bueno, aprovechen. Yo voy a ir a controlar el aceite de Blanquita a ver que esté bien y creo que ya estamos listos para arrancar un nuevo día de ruta y llegar a San Felipe. Bien, sí. Está arriba. Cómo se extrañaba dormir en pueblitos con Blanquita, ¿eh? Pueblitos perdidos en la ruta, ¿no? De esos de los que uno no sabe nada, pero que te terminan siempre gustando. De golpe se terminó la ruta, pero no entendí la señalización. Fue como que nos lo encontramos, decí que íbamos despacio. ¿Te imaginas? Teníamos que pegarnos la vuelta y volver. No, me muero. Se cayó algo y... Ah, están pasando los caños, mirá.
Pero fue muy abrupta la señalización, no venía viendo carteles de trabajo en ruta ni nada. No, y de golpe se terminó la ruta. Este tramo de la ruta está igual de poseado que el de ayer. Entra Blanquita en los pozos. Sí. Lo bueno es que es por tramos, después hay partes que está bien. Allá a lo lejos se ve como un campo blanco de sal. No sabemos exactamente qué será. En el mapa parece como la salada. Yo creo que son re salar. Y atrás se ve el mar, ¿o me equivoco? Puede ser, estamos todavía lejos. Se ve como un azul más oscuro que el cielo. Ya nos falta poquito para llegar a San Felipe, unos 60 kilómetros. Bueno, llegamos a otro punto de revisión militar y de acá uno puede ir a Mexicali o a San Felipe. Nosotros vamos a ir para el lado de San Felipe. Claro, esta es la intersección de la ruta 3 con la ruta 5. Acá parece que nos van a controlar. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde viene? Ahora venimos de... ¿Dónde venimos? Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Caminando el mundo, es Sí. tu canal. Sí, canal de YouTube. Somos viajeros. Viajero. Sí, de Argentina. A ver, lo voy a buscar. Conociendo México ahora. Ahora caminando el mundo. ¿Qué otros lugares han ido? Fuimos hasta Alaska, desde Argentina hasta Alaska manejando. Sí. Y ahora estamos yendo para la Baja Sur. El mundo, dice, ¿no? Sí, caminando el mundo. A ver si se parecen. Creo que están más jóvenes. Estábamos más jóvenes ahí, ¿no? ¿Vienen en familia o solo vienen? No, No, solo solo nosotros dos. dos. Es una casa atrás, sí. Ok. Una casita rodante. ¿Ahorita por dónde van? Ahora vamos a ir hasta San Felipe y en estos días queremos llegar hasta la Baja Sur. Hasta Los Cabos, La Hasta Paz. Los Cabos. Sí, hasta La Paz en principio y después hasta Los Cabos. Estuvimos con la camioneta rota. ¿Se te descompuso? Sí. El motor. Tuvimos que reconstruirle todo el motor ahora en Tijuana. ¿Primera vez que van a viajar por acá? Sí. Por México entramos desde... Ya cruzamos todo México. ¿O desde el sur? Sí, pero la Chiapas. península sí. No, Cruzamos por Yucatán. por Yucatán. Por Chetumal. por Yucatán. Sí. Por Quintana Roo. Ya está. Con cuidado. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Ah, creo que nosotros ya lo pasamos, mirá. Ah. Es otro control, pero como nosotros venimos de la otra ruta y acabamos de tener el control, Ya nos toca pasar directamente. claro. Ahora sí estamos entrando a San Felipe. Vamos a ir para el lado del centro en un principio. 20 kilómetros nos faltan y yo ya estoy sorprendido del turquesa que tiene el agua. Por más que está lejos, se ve un turquesa increíble. Estamos en México, pero los carteles están todos en inglés. Ahí dice Beach Camp. Mucha venta de lote, de condominio, RV Parks, mirá ese, Resort Homes. Lots for sale. Muchas casas impresionantes de revista en el medio del desierto, mirá las de ahí. Sí. Muchos condominios. Sí. Resulta que muchos estadounidenses y canadienses vienen y tienen sus casas de verano acá porque, bueno, el clima es mucho más ameno que en el norte. Así que toda la baja se suele llenar, más que nada en invierno, de estadounidenses y canadienses. Y por eso también los carteles todos en inglés. Todo en inglés. Es lo que le decimos real estate en vez de inmobiliaria. Recién decía insurance en vez de seguro.
Glass Shop and Garage Doors. Sí, hay tanta gente que habla inglés que está como mitad y mitad los carteles. Y esta parece ya la entrada de San Felipe, Belu. La entrada oficial, digamos. Porque cruzamos el cartel de entrada, pero era ruta nomás. La puerta de entrada al Mar de Cortés, decía. Ahora sí, amigos, hemos llegado a la playita, estamos en San Felipe. Esperamos un ratito para salir porque hacía mucho calor y estaba muy fuerte el sol. Pero ahora que de a poquito el sol se va yendo para el atardecer, faltan como 4 horas todavía, ya está más ameno para estar en la playa un rato. Hay un vientito, una brisa hermosa, esa típica brisa marina. Esta que les estamos mostrando ahora es la playa del centro de San Felipe. Está lleno de vida, son las vacaciones de Semana Santa, así que por eso hay tanta gente. Todo por ahí enfrente hay chiringuitos, lugares para comprar artesanías, para comer. Y esto dicen que a la noche está lleno de vida, ¿no? Me imagino que debe ser porque la gente ya deja de disfrutar de esta playa hermosa. Van a cenar, van a pasear por el centro. Estas 3 cuadras de malecón son las más céntricas de San Felipe. Esta y la que es paralela es donde están todas las tiendas. Hay bares deportivos para ver los partidos de fútbol americano y demás. También hay bares con karaoke, dicen que suele ser una buena zona si te gusta cantar, venir a alguno de los barcitos por acá. Así que bueno, vamos a caminar nosotros de paso. San Felipe es una pequeña ciudad costera en Baja California. Tiene unos 20.000 habitantes y acá los paisajes desérticos contrastan con las aguas cálidas del Golfo de California. La pesca fue históricamente su motor económico, sobre todo el camarón, pero hoy en día el turismo también mueve gran parte de la economía. Con gente que llega buscando playas tranquilas y paisajes únicos y disfrutar de los 330 días soleados que tiene al año. Uno de los datos más curiosos es que acá las mareas son extremas. El mar puede alejarse cientos de metros, cambiando completamente la vista en pocas horas. A lo largo del malecón está lleno de estos como mini murales. Este tiene el desierto con los cactus de un lado y el mar con toda la vida marina por el otro. Mira la mantarraya, los pececitos, estrellas. Acá hay 2 fiestas que son muy importantes, que estalla de gente, que son la Baja 250, que fue hace unas 2 semanas más o menos, que es una carrera, y la otra es por Pascuas, que fue el fin de semana que pasó ahora. Y como siempre, en cualquier destino costero, tenemos acá un paseo para comprar de todo, ¿no? Cosas para la playa. Mira, hay ropa para la playa y también hay por si viene un temporal de fresquito. Dicen que acá el invierno es más fresco, el verano sí es muy caluroso, pero el ponchito este está bien abrigado, te digo. Ahí está La remera de la Baja, ¿no? Sí. Que acá vienen a correr y corren con UTVs, con todo. Los capibaras, que son típicos de México, siempre están en todos los peluches. Miren qué linda blanquita estacionada a orillas de la playa. En el malecón, disfrutando de la sombrita. Acá se ve mucho la banana y algo que nos parece muy copado es que miren, el flotador es un gorrito mexicano, un sombrero mexicano. En vez de ser la banana, uno se sienta todo alrededor del sombrero. También hay, igual allá hay una banana normal, pero están las 2 versiones. Y se ven muchas motos de agua. Te queda bien el trono, ¿eh? ¿Te gusta? San Felop. Y como nos gusta tener siempre lindas vistas, nos vamos a subir al Cerrito de la Virgen de Guadalupe para tener vistas panorámicas de la playa de San Felipe. Estaba medio escondida la entrada, pero la encontramos. Sí, casi nos metimos mal. Bueno, no, casi no, nos metimos mal
A ver si la cámara me acompaña. Entramos por esa calle que se ve ahí atrás, Una allá abajo. que es la que te lleva a donde los barcos se meten al agua. Ah, bueno, lo bueno es que no es mucha subida, Belu. Ya estamos. Ya casi, ya casi. Y ahora sí, amigos, vamos a compartirles la vista que tenemos desde acá. Miren qué bonito. Con el dron ángulo que habíamos visto, pero no es lo mismo que verlo uno, ¿no? Y se puede apreciar todo lo que es San Felipe y la sierra, que si no me equivoco es la de San Pedro Mártir. Miren qué hermosa imagen. Y esta de acá es la vista del otro lado, miren, está el faro, se ven algunas otras playitas y los cerros. Yo sé que hay muchos que les gusta ubicarse con los mapas. Estamos ahí arriba, donde dice San Felipe, Tijuana quedó por allá arriba. Y ahora lo que vamos a hacer en estos días es bajar hacia Baja California Sur, que bueno, en este mapa no está, pero ahí está el mapa, por ahí está San Quintín que fuimos el otro día, Ensenada, y ayer cruzamos toda esta ruta hasta San Felipe. Y acá está el límite de los estados de Baja California, que es donde estamos, y Baja California Sur. Piecitos en la arena, amigos, nos vinimos a tomar unos matecitos y a ver el atardecer en la playa de San Felipe. ¿Todo preparado, Belu? Todo preparado, incluyendo a los 2 alfajores, ay, nos voy a agarrar, que tenía guardados para este momento, para cuando Blanquita nos volviera a traer a la playa definitivamente. Así que hoy serán comidos. En nombre de todos ustedes, porque bueno, nada, los había guardado para disfrutar cuando Blanquita estuviera bien. Somos realmente muy conscientes de que sin ustedes del otro lado no lo hubiéramos logrado. O sea, desde el primer momento que empezó este viaje nosotros nos sentimos acompañados por todos ustedes y nos han hecho el aguante, nos han ayudado de 1000 formas. Tenemos que agradecerle especialmente a Glenn y a Lorin que nos trajeron desde Canadá hasta la frontera con México, a Carlos que nos ayudó a hacer todo el papeleo y como ya dijimos en este video, a Mario y a Sergio que devolvieron a Blanquita la vida. Y a cada uno de ustedes que desde el otro lado nos mandaron buena energía, buenos comentarios. Que nos ayudaron como pudieron, así que bueno, gracias de todo corazón. Y hoy estamos todos de nuevo en viaje, disfrutando un lindo atardecer en la playa. Así que creo que ya con eso vamos a ir cerrando este lindo video, ¿no, Belu? Nos veremos en el próximo capítulo para seguir rumbo al sur, tantos años yendo al norte que ahora nos toca ir al sur, para seguir conociendo un poco más de la península de Baja California. Suscríbanse si quieren ver más y nos vemos en el próximo capítulo, amigos.